Nuestra próxima parada es un lugar muy icónico, emblemático de los Estados Unidos. ¡Qué tremendo esto! Nos sorprendió la magnitud. Nos despertaron los tiros, nos levantamos a los tiros literal. Yo creo que sin dudas, con ese precio debe ser el café más barato del mundo. Pero esta es una habitación secreta que no está abierto al público. ¿No te sentís en una película del lejano oeste? Hemos sido manipulados por la publicidad. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Yo soy Santi y con Caro viajamos hace casi 5 años recorriendo América. En este momento hemos regresado a Estados Unidos después de haber llegado a Alaska y recorrido Canadá. Desde que volvimos a los Estados Unidos hemos recorrido el Glacier National Park y nos hemos ido a los famosos e increíbles parques de Yellowstone y el Grand Teton que te los mostramos en el video anterior. Actualmente nos encontramos en la ciudad de Livingston, en el estado de Montana, y estamos preparando todo para seguir ruta. Como les contamos hace varios videos, estamos actualmente en la travesía de unir desde el océano Ártico al océano Atlántico. Tenemos muchos kilómetros por delante, así que vamos a lavar ropa, descargar aguas, ir al supermercado y prepararnos para seguir ruta. Vamos a arrancar con la primera tarea, que es lavar ropa. Nosotros tenemos este canasto de la ropa sucia en el baño, así que vamos a aprovechar. Es como un hijo más o menos, porque lo que ocupa el canasto ese de la ropa cuando se empieza a llenar. Y bueno, pero pasa que no hay otro, si no, no hay otro lugar en el motorhome para poner la ropa sucia, salvo que tuvieras un espacio donde se pudiera como esconder. Así que vamos a aprovechar a lavar todas las cosas por acá. Normalmente en las lavanderías que vamos nosotros son autoservicio, elegimos esas. A mí me gusta porque me gusta ir separando la ropa y todo eso, y tenés la posibilidad de comprar el jabón, el suavizante y demás, pero todas las cosas en el motorhome hacen un poquito de ruido. Pero si uno quiere economizar más, después de hacer un Tetris, es que siempre las cosas que tienen poco uso o poca frecuencia de uso van atrás del Tetris. Ahora sí, después de haber hecho todo el Tetris, si uno quiere economizar, lo mejor es tener tu propio jabón, suavizante y demás, y directamente llevas todo a la lavandería. Llevamos a lavar Y el nombre de la lavandería es Lost Socks, que sería media perdida, soquete perdido. Y miren, hay una soga colgada con todas las medias que se van perdiendo en las máquinas. Me pareció muy ingenioso el nombre. Cuenten en los comentarios. Yo he escuchado que hay gente que siempre que lava se le pierden las medias. Vos sos uno de esos, ¿no? Yo ahora no pierdo más porque me las lavaba vos. Cuenten en los comentarios si son de los que siempre que lavan pierden alguna media o no, son del otro lado. Hemos terminado con la lavada de ropa. La verdad que esto es un costo que es bastante similar en casi todos lados. Las lavadoras costaban a partir de $3.25 y dura aproximadamente una media hora el lavado. Y las secadoras 25 centavos cada 8 minutos y la verdad es que se secaban muy bien. Así que para todos aquellos que estén pensando en salir a viajar y les genere dudas como nos generaba a nosotros el tema del lavado de la ropa, sepan que es mucho más fácil de lo que uno se imagina. Hay lavanderías en todos lados, así que es un tema del que ocuparse, pero que no es un problema. Y por otro lado, respecto a la cantidad de cosas, si bien tenemos otro juego de sábanas, otro juego de toallas, la verdad es que el espacio en el motorhome es tan chiquito que cada espacio cuenta, que no sé si hace mucho sentido tener tantas cosas extras, porque al fin y al cabo cuando algo se ensucia, lo llevas a lavar y ya lo tenés limpio para volver a usar. Y este va a ser el patio donde vamos a dormir hoy.
Es una estación de servicio y una parada de camiones. Hay varios motorhomes también. Como siempre les contamos, usamos una aplicación que se llama iOverlander, donde uno va dejando reseñas de lugares para dormir, lavar ropa, cargar agua, etcétera. Todas las cosas referidas a la vida de motorhome. Y uno va dejando comentarios, ya sean positivos o negativos, respecto de esos lugares. Así que gracias a esa aplicación encontramos este lugar y vamos a pasar la noche. La cena de hoy es una receta que aprendí de mi amiga María de Los Chicos de la Ruta. Una tortilla de espinaca muy fácil. Voy a pasarles la receta rápidamente. La espinaca va cruda, se corta en trocitos. Tenía un poquito de cebollita de verdeo, los huevos, pones a cocinarla, le das vuelta, quesito y... Así que la cena de hoy va a ser la tortilla con un poco de lentejas, ensaladita. A ver qué dice el veredicto del chef. Muy rica. Y muy rápido cocinaste aparte. Doble punto. Y lavé los platos. Todo junto. Muy bien. Ya estamos en la ruta. Como les decíamos, en estos momentos nos encontramos haciendo nuestra etapa desde el Océano Ártico al Océano Atlántico. Ya hemos hecho hasta el momento, ¿cuántos kilómetros? 6.300 kilómetros aproximadamente. Vimos, las distancias son enormes, miramos el mapa y mirás para adelante, desde donde estamos hasta el Océano Atlántico. O sea, si nos vamos en línea recta a Nueva York, que sería como la primera gran ciudad sobre el Atlántico, y que obviamente vamos a ir a conocer, estamos a 3.500 kilómetros todavía, o sea que queda muchísimo por delante. Y nuestro plan de ir hacia el Océano Atlántico es ir a hacer una búsqueda del puerto que va a embarcar la Jacuneta hacia otro país, que aún falta mucho para llegar a ese momento y nos quedan muchas cosas para recorrer en el camino, así que se vienen videos muy interesantes en todo este trayecto que nos queda hasta el Océano Atlántico. Hoy hemos preparado el mate y arrancamos tempranito, 8 en punto de la mañana, ya estamos en la ruta. Nuestra próxima parada es un lugar muy icónico, emblemático de los Estados Unidos. Estamos yendo al Mount Rushmore, las famosas caras de los presidentes talladas en la montaña. Hay mucha historia y muchos datos curiosos para contarle de ese lugar, pero todavía quedan muchos kilómetros para llegar hasta allá. Nos esperan unos 750 kilómetros. En estos momentos estamos en el estado de Montana y Mount Rushmore se encuentra en Dakota del Sur, así que vamos hacia un nuevo estado. Ya llevamos unos 350 kilómetros de ruta. Te metimos duro hoy, ¿eh? Es que la verdad es que está re lindo para viajar, tranquilo, está a una temperatura agradable, mucha autopista. Ya se están viendo todos los árboles bien amarillos y naranjas, re bonitos de que ya empezó el otoño acá. Y justamente con eso hay algo que nos llama mucho la atención. Hoy es 25 de septiembre. En nada, o sea, en 5 días, a partir del 1 de octubre, ya hay un montón de carteles que indican que sí o sí uno debe contar con cadenas. Desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, es que me quiero imaginar lo que debe nevar en estas zonas. Yo creo que el invierno se debe venir muy rápido. Para mí, acá en 20 días empieza a hacer un frío, porque ahora estamos de mangas cortas, súper lindo, pero se debe poner muy, muy frío. True as my mother did say, you can't trust a soul that's been shattered. All those moments we shared face to face, was it all just a game you played? You tell me that it's over, that we just hurt each other, but we don't have to end up this way.
Qué placer parar después de 4 horas de ruta. Nos habíamos desacostumbrado a viajar tanto, así que hoy se está haciendo duro. Paramos a comer, vamos a descansar un rato y luego seguir ruta. Está muy lindo este lugar, son campgrounds gratuitos que hay a lo largo de la ruta. Este está espectacular, miren. Tienen varios lugares con mesitas, asadores, la verdad, pastito cortadito, está espectacular. Nosotros vamos a cocinar algo rapidito en el motorhome y seguimos. Casi en su totalidad fue grabado en el estado de Wyoming, pero nosotros salimos y regresamos a Montana. Fue por el estado donde veníamos transitando hasta el momento que acabamos de entrar por un ratito. Vamos a atravesar esa puntita de Wyoming y luego vamos a cruzar a Dakota del Sur. Miren por dónde estamos. Estamos literalmente en el centro de Estados Unidos, que no hay absolutamente nada, o sea... Esta ha sido nuestra vista todo el día de hoy. Mucho campo y llanura por acá. Ya estamos en Dakota del Sur, nuestro estado número 12 acá en Estados Unidos. Y en estos momentos nos encontramos en Rapid City, que es la segunda ciudad más grande del estado. Tiene aproximadamente unos 80.000 habitantes. Estaba buscando cuál era la más grande, que se llama Sioux Falls, pero no es la capital. Ojo, esta ciudad se considera como la puerta de entrada para quienes van a ir al Mount Rushmore. Nosotros seguimos con los quehaceres domésticos, estuvimos descargando aguas negras, aguas grises, cargando agua, y ahora nos hemos venido al supermercado a hacer algunas compras, descansar para mañana seguir mostrándoles más de Dakota del Sur. Ya pasamos por el súper, nos abastecimos. La jaconeta está hermosa. Y para los que se están sumando recién ahora a este canal, tengo dos cosas para contarles. Una, que si quieren ver los precios del supermercado, los precios de Estados Unidos, en el video número 3 de Estados Unidos fuimos a un súper y le mostramos todos los precios para que vean si realmente Estados Unidos es tan caro como dicen comparado con sus países, así que lo pueden ir a ver. Y la segunda cosa es... Prepárense, que se viene la tormenta. Si ustedes no son usuarios frecuentes de Hakuna Matata por el mundo, Caro va a salir cocinando 2 veces en el mismo video. Pero miren lo que es esto, se me hace agua la boca. Siempre contamos lo mismo. A mí, yo no es que no sé cocinar, pero Santi es el que tiene el título acá, el puesto de chef en esta casa. Le gusta, es práctico, es rápido. De hecho, allá anoche cociné y está ahí como, bueno, a ver, y esto. Me cuesta delegar la cocina. De hecho, ayer me dijo, ay, no, la verdad es que no me gusta esto de que cocines vos y yo tenga que lavar los platos, porque no me gusta. Así que esta noche, para cerrar un gran día, milanesas con puré. Caseras con puré. ¡Qué lujazo! Vamos a celebrar, estamos en un nuevo estado. Veredicto del chef. No me podía aguantar a la situación, es tan tremenda. Milanesa con puré. Vamos a cenar, ver una serie, a descansar. Buen día, jacuneros, tempranito arrancando por acá. Miren el hermoso lugar que hemos dormido, rodeado de naturaleza. Pero habíamos leído algo por internet y cuando llegamos anoche era oscuro, o sea que no vimos nada. Es un lugar que usan para venir a practicar tiro. Miren acá todos los cartuchos, todas las balas. Y ahí están los centros y miren, hay un montón de botellas que ponen. Y ya empezaron a venir. Esta mañana nos despertaron los tiros. Nos levantamos a los tiros literal esta mañana. Decí que habíamos leído que este lugar era algo de tiro, entonces que posiblemente empieces a escuchar, porque si no, nos hubiéramos asustado un montón. ¡Qué tremendo esto! No, son gigantes. Estamos como a 1 kilómetro de llegar. Se ven desde la ruta el tamaño que tienen, no se puede creer.
Hemos llegado finalmente al famoso Mount Rushmore. El costo de ingreso es totalmente gratuito, pero hay un estacionamiento pago. Para vehículos son $5, para Airbnb nosotros pagamos 10. Y como dato curioso, hay otro estacionamiento un poquito más alejado que es gratis. Nosotros estábamos yendo ahí Y entramos sin nos querer. equivocamos, le pifiamos al GPS y entramos acá, pero les dejamos el dato. Obviamente que este está más cerca, así que Hasta ahora venimos ingresando al lugar, se ve una infraestructura pero tremenda, todas escaleras, todas pasarelas de hormigón. Let's say it's a bed we all know is on fire. La chica de los mapas. y me gusta leer, me gusta saber. But no one. Y como en varios de los visitor centers, hay para ponerle un sello. Muchos lo usan en el pasaporte, vienen de las caras. La verdad es que nosotros recomendamos no poner ese tipo de sellos en el pasaporte, porque el pasaporte es un documento legal, un documento importante de uno. Entonces es preferible tener, desde nuestro punto de vista, una libretita en donde uno pueda ir coleccionando sellos y no arruinar el pasaporte que tiene otros fines. Y bien ingresamos, nos encontramos acá con una escultura de Gutzon Borglum, que fue el escultor que hizo las figuras de los presidentes en la montaña. Y acá nos encontramos con una lista de las personas que trabajaron entre 1927 y 1941 en la escultura de las figuras. Me parece muy impresionante. Lo hemos visto un montón de veces en la televisión, ¿salían películas también? Le venía diciendo a Caro que tengo en mente de que había una imagen en alguna serie que yo veía de chico en Argentina. Debe haber sido alguna serie norteamericana. No sé por qué me suena Alf, pero lo busqué y no lo pude encontrar. Y que hacían una toma de esto, o Mi Pobre Angelito. No sé, si alguien se acuerda o nos ayuda, porque lo hemos googleado y no lo hemos podido encontrar. ¿En qué famosa serie que se pasaba por Argentina apareció una toma de esto? Porque no nos podemos acordar. En estos momentos estamos transitando por la Avenida de las Banderas. Se encuentran las banderas de todos los estados, supongo, si saco la cuenta rápida. Estoy intentando encontrarle una lógica al orden de las banderas, pero no sé, pues no están ordenadas ni por número de estado, ni por fecha. Creo que... ¿Por qué todo tiene que tener una lógica, señora lógica? Que la vida es más linda ordenada. Capaz que alguien vino y dijo, voy a poner las banderas por como me gustan, y las ubicó No, todas yo acá. creo que están ordenadas por orden alfabético, porque acá tenemos Todos con Alabama, Alaska, el territorio de América de Samoa, y del otro lado, que justo hay gente, pero la primera dice Arizona, la segunda dice Arkansas y California. Entonces Ok. es una y una. Por orden alfabético. ¿Estás feliz ahora que tienen lógica las banderas? Puede ser. Pero bueno, yo creo que ahora voy a dar las cuentas. Hay un territorio de Samoa, después está el Distrito de Columbia, que es donde se encuentra, eso es cuando decimos Washington DC, es DC de Distrito de Columbia. ¿Qué otro hay? El territorio de Guam, las Islas Marianas, que no sabía que eran mancomunidad. La Commonwealth. Acá tenemos Commonwealth también. No sabía que Puerto Rico era Commonwealth. Para aquellos que no sepan, Puerto Rico no es un estado de los 50 de Estados Unidos, pero sí pertenece a Estados Unidos. Y también tenemos el territorio de las Islas Virginia. Y acá hemos llegado al anfiteatro. Miren todo el espacio que hay. La verdad que hoy hay bastante poca gente por lo que hemos leído, ¿no? Leíamos que este lugar recibe unos 3 millones de visitantes anuales. Es una locura 3 millones anuales. Para que se hagan una idea, Yellowstone, que les estuvimos mostrando en el episodio anterior, recibe 5 millones, o sea, 2 millones menos recibe este lugar. Estamos muy lejos para que tomen magnitud. El tamaño de las cabezas es de entre 18 y 20 metros de altura, solo el tamaño de la cabeza. La realidad es que estamos bastante lejos, me cuesta calcular la distancia, pero debemos estar a 100 metros por lo menos. Lo que me parece una locura, además del tamaño que tienen, es dónde están talladas. Imagínense trabajar ahí, colgado de las montañas, a esa altura, durante 14 años para hacer esta obra. Realmente es una obra de arte. Lo que habíamos visto en fotos y demás, no tenía mucha expectativa de venir a conocer este lugar, porque deben ser unas caras talladas en la montaña, pero realmente es una locura. Me genera sensaciones encontradas este lugar, porque por un lado me parece una obra impresionante, porque la magnitud que tiene, el tamaño de las caras, el grado de detalle, los lentes que tiene marcado, los lentes que le hicieron a Roosevelt, la barba, el pelo, todo, la verdad es que es muy impresionante.
Pero por otro lado me da mucha pena por la montaña, como romper la montaña así para una obra de arte. Cuenten en los comentarios qué opinan, qué les parece. Son esos lugares que estás ahí como con sensaciones encontradas. Sí, de hecho, mirá, toda esa piedra que hay ahí abajo de los rostros es toda la roca que destruyeron de la montaña. El otro día estábamos viendo un documental que hablaba de que en realidad las esculturas las habían hecho en un principio, digamos, con dinamita. Pero por otro lado, la persona que lo explicaba, que era un experto en el tema, decía que era muy difícil de poder dinamitar una parte de la montaña y darle forma, digamos, sin que se explotara totalmente toda la piedra. Entonces, no sé, la verdad, ahí cómo es la cosa. Y miren acá, todo este edificio, toda la estructura está construida en granito. Estas son rocas de granito, que es la roca que se extrajo de la montaña. El Monte Rushmore fue construido para conmemorar la historia de Estados Unidos y honrar a 4 presidentes claves: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Los 4 presidentes fueron elegidos porque representan la fundación, expansión, desarrollo y preservación de Estados Unidos. En la obra, que duró 14 años, pese a haber sido muy peligrosa y con muchas lesiones, afortunadamente no hubo muertes. En ella trabajaron unos 400 hombres que derribaron unas 450.000 toneladas de granito. Desde su inauguración, este sitio se ha convertido en uno de los destinos más populares para los estadounidenses. No obstante, también ha sido motivo de muchas protestas, debido a que el monumento se encuentra en tierras que tienen un significado cultural y espiritual para los Lakota. El área donde se encuentra el Monte Rushmore fue parte del Tratado de Fort Laramie de 1868, que garantizaba a los Lakota el control sobre las tierras de Black Hills. Pero el tratado fue violado por el gobierno de Estados Unidos tras el descubrimiento de oro en la región. Asimismo, para muchos nativos, las figuras esculpidas representan una historia de opresión y el impacto negativo del colonialismo en sus culturas y comunidades. Vamos a aprovechar a hacer un sendero que te acerca un poquito más a las esculturas. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, cumplió 2 mandatos y sentó las bases de la democracia actual, representando así la fundación. Thomas Jefferson fue el principal autor de la Declaración de la Independencia y como tercer presidente encabezó la compra del territorio de Luisiana a Francia en 1803, duplicando el tamaño del país, representando así la expansión. Y hemos llegado a una parte donde se ve mucho más de cerca las caras, lo que sí estás como de abajo, entonces se contempla mejor de lejos. Y como dato curioso, las narices miden más de 6 metros, o sea, son enormes. Y no sé si se alcanza a apreciar, pero tienen varias grietas y lo que estábamos leyendo es que se sellan con silicona. Y por primera vez, en el año 2005, lavaron las caras. Theodore Roosevelt fue elegido por su papel en el desarrollo económico y en la construcción del Canal de Panamá, que unió los océanos Atlántico con Pacífico, impulsando el comercio y el poder global de Estados Unidos. Y por último, Abraham Lincoln, por haber preservado la Unión durante la Guerra Civil y haber abolido la esclavitud. Y un dato súper curioso es que detrás de la cabeza de Lincoln, que es este que está acá, hay un túnel de 21 metros de largo, con paneles esculpidos donde cuentan la historia de por qué y cómo se construyó todo el Monte Rushmore. Pero esta es una habitación secreta que no está abierto al público y se abrirá, dice, de acá a miles de años para que la gente pueda descubrir todo esto. Como dato curioso, la obra no fue completada. La idea original era poder hacerlas inclusive con el busto. De hecho, en esta representación a escala se ven hasta las manos inclusive. Pero por falta de dinero solamente se hicieron las cabezas e inclusive el escultor principal fallece unos meses antes de que se inaugurara la obra en 1941, que la terminó de realizar su hijo. Hay algo que me sorprendió. Yo dije, estamos en otoño, ya en cualquier momento se viene el frío. Les veníamos contando que están los carteles de que a partir del 1 de octubre, o sea, en 5 días hay que tener cadenas y demás. No saben el calor que hace. Tremendo.
me acabo de fijar, 32 grados y 33 grados de sensación térmica. Y de hecho anoche no pasamos calor porque dormimos con la ventana abierta y estaba re lindo, pero Sacamos ya el acolchado. Sacamos el acolchado, ya es más veranito que otra cosa, te digo. Yo estoy pensando que nosotros estamos en septiembre del 2024. Desde julio del 2022, o sea, hace un año y medio que no conocemos el invierno. ¿Sos consciente? ¿Posta? ¿De verdad? O sea, estuvimos ahí en julio, fue cuando nos agarró, tuvimos frío como para guardar y para tener, cruzando la cordillera. Después nos fuimos subiendo, digamos, hacia el Ecuador, y el próximo invierno para nosotros, que fue tipo julio, ya nos agarró en Centroamérica. Entonces, que igual para ellos ahí es verano, entonces estuvimos verano, y después cuando llegamos, que estábamos en Norteamérica, para el verano de Norteamérica, Nos fuimos a Argentina. Nos fuimos a Argentina, está bien, nos fuimos a la Concagua y tuvimos unos días ahí de 30 grados bajo cero, pero fueron 2 días y de ahí volvimos para acá, y después nos vinimos para acá, y que seguimos vinimos en el verano de Norteamérica. Pero en estos momentos, sintiendo estos 32 grados, me vendría bien, Una pileta. sí, tener un poco de frío. Ahora que nos hemos recuperado del calor que teníamos, como siempre decimos, cuando hace calor, la mejor solución que le encontramos es aprovechar a subirnos a la camioneta y viajar con el aire acondicionado. La verdad que el Mount Rushmore me sorprendió. Era un lugar que tenía las expectativas súper bajas. De hecho, yo creo que decidimos venir porque nos quedaba de camino en nuestro recorrido, pero estoy muy contento de haber venido. La verdad que sí, como decía Santi anteriormente, es como que por ahí uno veía las fotos y decís, bueno, tal vez es como lo que se ve en la foto, que mucho más puede ser. Nos sorprendió la magnitud de las esculturas, como hablábamos, son realmente muy gigantes, así que si les queda en la ruta de pasada, vale la pena sumarlo. No es mucho tiempo el que les va a llevar recorrerlo, así que si alguien más viene a hacer la ruta a Yellowstone y viene desde el este o va a ir hacia el este, les va a quedar en su ruta. Y ahora vamos a ir a conocer otro lugar recomendado de Dakota del Sur, que es el Parque Nacional Badlands. Estamos a 1 horita y cuarto aproximadamente de viaje, así que hacia allá vamos. Another night and I'm just walking city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. Hemos sido manipulados por la publicidad, pero de una manera nunca vista. Hay que sacarte el sombrero con el trabajo que ha hecho esta ¿Verdad? gente. No sé qué veremos, pero que nos manipularon, nos manipularon. Should I let you Veníamos por la ruta y empezamos a ver carteles de todo tipo que decían Wild Drag, que paren, te ofrecían café gratis, café a 5 centavos. Digo, Caro, busca porque esto tiene que ser algo. Y los carteles nos hicieron parar y venir a conocer el lugar. ¿Vos sabés que ayer cuando estábamos llegando, antes de llegar a Rapid City, había visto un cartel en la ruta y dije, bueno, ¿será alguna? Mi lógica fue, ¿será alguna farmacia de la ciudad a la que estamos a punto de ir y no hay más bolilla? Así que a raíz de lo que decía Santi, nos pusimos a buscar y este lugar se hizo muy famoso hace muchos años atrás, en la época de la Gran Depresión, cuando muchos viajeros pasaban por acá, muchas personas pasaban por acá y la gente de este pueblo, que se llama Wall, como pared, le daban agua fría, agua helada a... Era una farmacia, por eso ahora se llama Wild Drag. Pero la gente, digamos, la gente local le daba agua helada a la gente que pasaba, a los viajeros, y así se hizo famoso y hoy en día se ha convertido en una parada muy emblemática acá en Dakota del Sur, sobre todo para quienes hacen esta ruta y van a conocer el Parque Nacional Badlands, que ya se los vamos a estar mostrando, y el Monte Rushmore, que estuvimos conociendo recién. Así que tuvimos que parar y se los vamos a mostrar. Miren lo que es. Es una calle completamente de negocios para comer, para hacer una parada en el viaje. Hemos leído muchos carteles que había café a 5 centavos de dólar, así que lo vamos a buscar. Yo creo que sin dudas, con ese precio debe ser el café más barato del mundo. Salvo que en sus países el café sea más barato, así que si alguno tiene en su país un café más barato, lo leemos en los comentarios. Bueno, de hecho ahí enfrente dice café en grande, así que hacia allá vamos. Encontramos un cartel que dice Free Ice Water, o sea, agua helada gratis y café a 5 centavos de dólar.
¿No te sentís en una película del lejano oeste? Tal cual, o sea, es lo que hemos visto siempre en las películas. Encima toda la cantidad de animales que hay, los locales, la venta de productos. Y obviamente que vamos a tomar agua helada en World Drag. Está refresquita posta con este calor. Y definitivamente hemos buscado una carta y miren, café 5 centavos de dólar. Así que vamos a probar el café, creemos que más barato del mundo, y vamos a probar algo típico también para comer acá. 5 centavos. Yo quiero saber qué sabor tiene este café. Además de ser el café más barato del mundo, ¿es rico? No es el café más rico que tomé en mi vida, pero café suavecito. O sea, puedes decir que tomaste el café más caro del mundo en Panamá tomando café geisha y ahora estás tomando el café más barato del mundo en Dakota del Sur, en Estados Unidos. O sea, 5 centavos esta taza y valía como creo que $2.000 la de café geisha, si no me acuerdo mal. Así que imagínate la cantidad de tazas de café de este que te puedes tomar. Creo que más de película no se consigue el lugar. O sea, entre todos los locales que vimos afuera, el cafecito, la dona. A ver. Tremendo. O sea, tiene una cara de feliz cumpleaños. Lo rico está la dona. Buenísima está la dona. Realmente es enorme este lugar. Miren la cantidad de cosas que hay para hacer. Hay un montón de locales. Veo que acá hay una capilla. Bueno, locales de todo tipo como veíamos antes. En la parte de atrás hay como un parque de juegos. La verdad que han sido un lujazo estos últimos días acá en Estados Unidos. 2 lugares muy icónicos. Estuvimos en el Mount Rushmore y ahora en World Drag, este icónico lugar para muchos viajeros de Estados Unidos. Nos vamos a seguir viaje rumbo al este. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en un próximo episodio de Carousel. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen sus días.